Bienvenidos al video sobre el currículum del curso. El curso Ingeniería de Variables para Machine Learning contiene muchas secciones, cada una con múltiples técnicas de ingeniería de variable que se encargan de un aspecto específico de la transformación de la variable. La sección 1 es en la que te encuentras y contiene el currículo, una introducción a las instructoras, los requisitos y conocimientos necesarios para abordar el curso, sugerencias de cómo abordar el curso dependiendo de tu nivel y una guía para instalar el software que necesitas en tu computadora. Además, en esta sección vas a encontrar todas las presentaciones que vamos a discutir, el código para la ingeniería de variables que vamos a usar a lo largo del curso y también todas las instrucciones para obtener los conjuntos de datos que vamos a utilizar. Asegúrate de no perderte esta sección, que es muy importante. Luego viene la sección en tipos de variables, en donde vamos a describir las variables numéricas, que pueden ser continuas o discretas, las variables categóricas, que pueden ser nominales u ordinales, y variables de fecha y tiempo, y también variables combinadas. Todos estos tipos de variables son encontrados normalmente en nuestros conjuntos de datos. Y luego continuamos con la sección donde te vamos a mostrar todos los aspectos de una variable que debes tener en cuenta para construir modelos de predicción. Y estas características son los datos faltantes, cardinalidad, frecuencia de las categorías, las distribuciones de las variables, datos atípicos o outliers y la magnitud de las variables. A continuación, te vamos a presentar múltiples técnicas para la imputación de datos faltantes. Vas a aprender cómo realizar imputación por la media, la mediana y la moda, imputación aleatoria, imputación con valor arbitrario, cómo agregar un indicador de dato faltante y cómo utilizar regresión para imputar también los datos faltantes. Y hay mucho más. En la siguiente sección vas a aprender cómo transformar tus variables categóricas en números, utilizando diferentes métodos, como por ejemplo la codificación one-hot, la codificación ordinal, la codificación con cuentas o porcentajes, codificación con el target, peso de la evidencia. También vas a aprender cómo trabajar con aquellas categorías de una variable que son muy inusuales y mucho más. A continuación, vas a aprender cómo transformar tus variables numéricas para obtener distribuciones normales, utilizando funciones matemáticas como la función logarítmica, la función recíproca, funciones exponenciales o de potencia, y luego las famosas transformaciones de Geo-Johnson y Box-Cox. Luego vamos a discutir cómo dividir una variable continua en intervalos discretos, más conocido como discretización de variables. Vas a aprender las técnicas más usadas, como son la discretización en intervalos de igual tamaño, discretización en intervalos de igual frecuencia e intervalos fijos. Pero también vamos a mostrarte cómo hacer discretización con árboles de decisión y clustering. Luego vas a aprender cómo trabajar con variables que tienen datos atípicos. Vas a aprender a identificarlos, removerlos o, en caso contrario, a censurarlos con valores máximos y mínimos a través de estadísticos o de winsorización. Luego vas a aprender a extraer nuevas variables de información de fecha y hora, en particular cómo extraer el año, mes, semana, día y mucho más. También te vamos a mostrar cómo se captura el tiempo transcurrido entre dos variables y cómo se trabaja con diferentes zonas horarias. Luego vamos a mostrarte las técnicas más usadas para poner todas las variables en escalas similares. Aquí vamos a discutir técnicas como la estandarización, la escala al mínimo y al máximo valor, escala a la mediana y los cuantiles, escala al máximo absoluto, normalización con la media o escala a la normal del vector. Y hay más. Para cada técnica de ingeniería de variables vamos a discutir las ventajas y limitaciones, los supuestos, cuándo usarla y vamos a comparar diferentes implementaciones.
Lo mejor de este curso es sin duda la cantidad de código que te vas a llevar. Código para implementar las técnicas manualmente, utilizando Pandas y NumPy, pero también utilizando paquetes open source como scikit-learn y un paquete que diseñamos especialmente para este curso, que es Feature Engine. Y como si esto fuera poco, vamos a mostrarte cómo agrupar todos estos pasos de ingeniería de variables en pipelines semiautomáticas que te van a permitir transformar todos tus datos y realizar la predicción en un solo paso. Te vamos a mostrar todas estas técnicas utilizando un set de datos con ejemplos de la vida real, en un escenario de clasificación y otro de regresión, con problemas típicos de varias industrias y también un ejemplo de ciencia de datos para el bien social. Es más, hacia el final del curso hay un desafío. Si tenés ganas, anímate y construí un modelo que supere la performance del nuestro solamente alterando los pasos de la ingeniería de variables. A ver si te atreves. Finalmente, si tenés preguntas, hay secciones de preguntas frecuentes en casi todas las secciones del curso. Y también incluimos links con más información. Y acuérdate que nosotros estamos aquí para ayudarte. Así que haz tus preguntas en cada lección si te quedas trabado. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video.